Muy buenos tardes, noches a todos ustedes en esta noche de museos, en esta noche donde tenemos aquí no simplemente la presentación de un libro, sino que tenemos a una serie de pilares del arte popular en México. Y lo digo así expresamente y literalmente, arte popular. Yo ya estoy cansado, llevo 20 años, estaba diciendo que no son artesanos, ni son artesanías, son artistas, es arte popular. Cuesta mucho trabajo que entienda la gente, pero porque de alguna forma, aunque no lo sientan así ya por el uso cotidiano, la palabra artesanía tiene un dejo de respeto. No te preocupes, se rompió, es una artesanía. Es una artesanía, es una pieza única, a mano, y que de alguna forma no se va a encontrar otra pieza igual, aunque se haga en serie, que son los argumentos que utilizan. Es que están hechas en serie. Primero, no están hechas en serie, que hacen muchos. Y segundo, como digo muchos detractores de esto, entonces que un grabado de Rembrandt no es una pieza de arte porque es en serie. Y podemos callar en muchos tiempo. Pero aquí una de las grandes ventajas de hoy, pasen por favor a los que tienen es tener a la hija de los creadores de la familia Borrón, es tener también a la hija de Octava Flores y aparte de tener aquí a la escritora de este libro, a María Mayona, tenemos otra pieza fundamental dentro del arte y la cultura de México que lleva ya muchísimos años echándonos la mano. Le decía ahorita a Miguel, de repente no sabemos dónde ubicarnos, sino como promotores de la cultura, sino también en la parte de psiquiatría, porque a lo mejor estamos locos de estar haciendo eso, o de plano en la sección de héroes nacionales, porque mantener los pasos de la cultura popular, sobre todo, de la cultura en general, en un país como México, donde todo el mundo llega, ama, disfruta la cultura popular, pero nadie la apoya, muy poca gente la apoya. Y nuestros queridos políticos de todas las ideologías, de todos los colores, salen y ponen un pie en el extranjero y de lo único que pueden hablar con un enorme orgullo es de la cultura popular en todas partes del mundo. Pero en cuanto regresan a México ya vienen sacando, bueno, pues todo, vienen sacando una tijera para empezar a cortar presupuestos. Entonces verdaderamente, insisto, no sé qué están a colocarnos, porque esto es una locura. Y simplemente darles la bienvenida al Museo de Arte Popular. Es un museo que está abierto a todo tipo de expresiones, porque finalmente el arte popular se ha convertido en el abrevadero del arte académico. Aquí tenemos nosotros una secuencia que decimos geografía, biodiversidad, arte popular, lo que quieran más agregar. Pero que si queremos nosotros conservar nuestro patrimonio cultural, debemos de mantener nuestro patrimonio natural. Entonces, sin más preámbulo, los dejo aquí con toda esta playa de comentaristas, actores, insisto, no sé si locos promotores o héroes, pero que de alguna manera han estado apoyando en sus trincheras esta manifestación de arte que de alguna manera nos ha dado una idiosincrasia, una personalidad ante el mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, noches. Primero que nada, gracias por la invitación. A María yo la busqué alguna vez, que había alguna efeméride en torno a don Gabriel Vargas, y
Y bueno, buscando, rastreando ya por redes, ya una búsqueda de estos tiempos, y con ella, y con quién más sabe de la familia Bugón y de don Gabriel, y vimos, te entrevisté, hicimos por un aniversario, y bueno, pues salió muy bien aquella vez. Y bueno, pues después me hablan de la oportunidad de comentar el libro que hoy nos reúne, y me dio mucho gusto saber que era el Museo de Arte Popular. Varias cosas me unen a este sitio. Decidí hace muchos años, yo tendría 5 años tal vez, mis padres en festejaron un cumpleaños, nos trajeron a comer a un restaurante que había aquí en la calle de Aquijeo. Igual yo recuerdo mal, pero creo que se llamaba Los Comales. Y había una especie de buffet. Entonces me llevaron ahí por un cumpleaños y después me llevaron a una tienda que ahora vende ropa interior muy vistosa. Vendían corbatas. Yo me acuerdo que me gustaba ponerme mancuernillas, lo que veía que hacer mi papá. Entonces pasamos a la tienda y escogí una corbata verde con negro. Era un folclore de aquellos, pero como niño me encantó. Y entonces mi padre en ese entonces dijo, vengan a ver la estación de bomberos. Todavía funcionaba como tal. Yo creo últimos años, digo, soy viejo, pero no creo que tanto. Que si alguien quiere recordar esa imagen de manera muy viva, pues vea la película de Cantinflas, el bombero atómico, y ahí sale la fachada y el momento en que salen camiones, alguna emergencia. Y eso me trae un recuerdo muy especial, porque pasaron los años, alguna vez leí un artículo que decía, Sergio Lacheta lo escribía, y decía que era un absurdo que en este edificio estuviera la Secretaría de Marina, decía en su artículo, seguramente vigilando las tranquilas aguas del Yajiquero. Y se le hacía muy, muy curioso. Yo recuerdo que después de mucho tiempo que pasó el temblor, que estuvo aquí la Secretaría de Marina y tuvo otros usos, de repente citaron a un desfile de modas, porque ya estaba el proyecto de hacer un museo dedicado al arte popular. Yo recuerdo que vine y lo primero que hice al entrar, ya esos arcos que siempre se han mantenido, afortunadamente, la arquitectura ha intervenido, pero se mantiene esa estructura, y fui a asomarme a ver qué había en el techo, porque parte de lo que mi padre me enseñó aquella vez fue, dice, mira, por aquí bajan los bomberos. Entonces era un espectáculo ver que en una emergencia bajaban y se veía como tomados del tubo, bajaban el primer piso hacia los camiones. Yo recuerdo que yo vi eso a la distancia. Y entonces dije, ¿qué habrá ahí? Vine a asomarme y estaba todavía la seña del edificio. Claro, estaba tapado, pero se veía que era un parche. Y entonces eso me atrajo más que el desfile mismo de modas, que era para recaudar fondos y empezar la labor de generar un museo. Todos esos recuerdos se unen más a lo que ha sucedido en años recientes. Han tenido la generosidad aquí el Museo Walter de ofrecer este espacio a la Fuente de Cultura para tener nuestro festejo de cierre de año. Y ya no sé cuántos años, ¿no? Pero creo que todos. Venimos aquí a fin de año en alguna fecha propicia y nos reunimos a festejar que acabamos un año más los que quedamos. Entonces, si se dan cuenta, son muchos motivos sentimentales que me unen al área y al edificio mismo, y que me da mucho gusto que tenga una oportunidad de pensar en voz alta frente al público, porque eso es lo que me toca hacer ahora. Yo tuve un viaje reciente en medio de la entrega del libro, y entonces por más que movimos todo lo posible, no pude llevarme el libro antes de salir de viaje. Y bueno, a tu regreso lo vemos. Y en el regreso, ya está aquí, pero yo no estoy. Ahora ya estoy, sí, pero yo ya fui. Y bueno, no pudimos ponernos de acuerdo. Ya me había pasado algo cuando dicen, en fin, te lo mando electrónico. Y es como conocer a una mujer sin conocerla. O sea, uno sabe que tiene ojos, cabello, tono de voz, pero no alcanza a verla, a tomarla, ¿no? Es decir, ahora me doy cuenta del tipo de portada, del grosor del libro, el tipo de papel, de cómo está el contenido.
Entonces yo avancé sobre el contenido del libro como un mapa próximo a descubrir el terreno. Y me dio mucho gusto ver el contenido porque es un recorrido exhaustivo. Yo, pensando en la lista de cada apartado, supuse un libro gruesísimo. Dije, igual, si fue muy meticulosa la explicación de cada uno de los aspectos, pues se puede hacer un libro enorme. Y veo que afortunadamente hay síntesis, porque la síntesis implica ingenio, pero además eso lo agradece todo el mundo, más en estos tiempos, porque uno se queja de la rapidez de la vida, pero vamos en el mismo tren todos. Entonces, si algo dura un poquito más, búscale en otra parte, ¿no? Entonces, un libro así es práctico y es algo que refleja el contenido como fluye en nuestros días. Sí hice el experimento de meterme a la red, primero en Google, luego en la inteligencia artificial, a ver qué tanto me decía de la familia Burrón, y afortunadamente sale como saeta, sale la información. Entonces dije, a ver, si tenemos a la mano toda la información que está aquí, en cuanto uno oprime un botón, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia es la narrativa de María. Hagan de cuenta que les está contando lo que le pasó al vecino de enfrente, que es muy interesante. Y entonces, pues, hace un momento decía, fui a dar por el acta de nacimiento del familiar de don Gabriel, pues sí, no solo Gabriel, sino que había antes de él, que hubo detalles muy específicos que vienen desde la introducción, el contexto histórico, y así cada uno de los apartados. Pues yo avancé como si fuera en un mapa. No tuve oportunidad de tentar el papel y la tinta, pero iba entre las páginas electrónicas avanzando en el contenido. El mayor logro que creo tuvo María, primero el tema, después la estructuración del contenido en un orden impecable, que pudiera ser muy apegado a lo cronológico, porque siento que así va desde el origen, y eso de partir del origen es muy provechoso, nos hace conocer las cosas desde la semilla misma. Y cuando uno avanza hacia el primer tercio, se da cuenta que lleva conocimiento de causa. Y eso solo la mano del buen guía y narrador, es el papel de María. Tuve la oportunidad, tal vez serían los últimos años de don Gabriel, de hacerlo una entrevista muy breve, porque recibió un reconocimiento en la Asamblea Legislativa, hoy el Congreso local, y antes de que empezara la ceremonia, dijeron, hay unos minutos, y entonces pasé y estaba ahí en un sillón, y ahí me acerqué colocando el micrófono, y intercambiamos algunas palabras breves, sobre todo para tener algo que ofrecerle al público y verlo hablar sobre una pregunta específica. No recuerdo exactamente de qué hablamos y cuáles fueron sus palabras. Lo que sí recuerdo es que me dio la impresión de un hombre juguetón y desarrollando el contenido que desarrolló, los colores, el tipo de personajes, los nombres de los personajes, pues creo que no cabía duda. Yo debo confesar que oía y oía lo de la familia Burrón sin haberme metido nunca al cómic. En ese entonces que hice la entrevista. Después abundaron las referencias. Cual más, después de ver la nota y el homenaje y todo en aquel tiempo, cual más empezó a encontrarle similitud de los personajes a todos los integrantes de la redacción. Y, o por el apodo, o por la personalidad, o por lo que se decía de cada uno. Y eso me hizo darme cuenta que teníamos a un gran observador. Un observador agudo, que traducía las cosas reales en unos trazos, en unos rasgos, en una fisonomía con un sentido del humor profundo, que eso se agradece en cualquier momento. Alguien me dio un consejo una vez que tenía que dar unas palabras y en el momento de referirme a los más cercanos míos presentes y los que ya se habían ido, yo no podía avanzar. Pero piensa en algo gracioso. Te va a hacer pasar eso con una risa y no con llanto, no con la voz cortada. Un consejo magnífico. Y desde luego me acordé de don Gabriel porque pues todo lo que narra, de todo lo que hace crónica,
por el color, por las formas, por las palabras o por los nombres, lleva un matiz humorístico. Y vamos que no es una gracia ver un medio donde hay tantas carencias, es decir, un medio donde abunda más la pobreza que la riqueza. Pero el sentido del humor está ligado a la inteligencia, y esa unión de los dos factores nos ofreció don Gabriel en cada uno de los contenidos como una herramienta de vida. No es tan simple un cuento de monitos o una historieta, es un contenido pues, que retrata un estrato social de una manera muy ingeniosa. Y creo que tenemos una gran aliada para descubrir esas formas de ver la vida y esa forma de dar herramientas para vivir la vida con alguien que ha investigado y que se ha empecinado en descubrir el Gabriel que ni el mismo Gabriel sabía que existía. Entonces, pues ese es el gusto que me da que haya un compendio de ideas y de investigación, de resultado, de seguir insistiendo en qué más hay detrás de Gabriel y la familia Burrón, porque seguramente si esos 500,000 ejemplares semanales, hombre, ya cualquier escritor quisiera un 3% de eso, la edición total de una obra. Si eso no nos hace reflexionar qué necesidad satisfizo don Gabriel con sus trazos, sus palabras, habría que profundizar y correr rápido a ver la colección completa de la familia Burrón, porque sí es una lección de vida y yo insisto, una herramienta de vida a partir del ingenio y la inteligencia. Bueno, pues si lo hacen de la mano de alguien como María, que ha insistido, y yo creo que seguirá insistiendo en ver lo que hay de fondo, pues una buena puerta de entrada es precisamente este ejemplar. Que no único, ¿verdad, María? No, tiene que haber. Bueno, pues es lo que yo quería decirles, sobre todo porque lo descubrí pensando el trabajo de María, recordando a don Gabriel, pensando en un lugar como este, dedicado a la cultura popular, y en ocasión como esta creo que era valioso compartirse. Una herramienta de vida, no es poca cosa, hay que profundizar, insistir, ver, observar y volver a ver, volver a pensar y de manera divertida. Tenemos la gran fortuna de tener un contenido como este, qué gusto presentarlo. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy es un gustazo que estén cada uno de ustedes, que ya es nuestra responsabilidad. Desde el momento que salieron de su casa ya son responsabilidad nuestra, y así que ahora tienen que irse contentos y satisfechos con este conversatorio, que bueno, el maestro Miguel de la Cruz nos hace el honor de presentarlo. Gracias a todas las personas que nos han abierto las puertas, que nos están cobijando. Y pues yo sí quiero hacer ahorita otra introducción antes de entrar en materia. Tenemos a dos personalidades de la cultura, dos íconos de la cultura popular. Son nuestros dos máximos cronistas de la ciudad. Por un lado, el maestro Chava Flores, que está. Es un gusto, es María Eugenia Flores, por favor, que nos acompaña en esta Chava Flores. La obra del maestro Gabriel Vargas y la obra del maestro Chava, alguna vez se comentó, ¿no? Lo que son como vasos comunicantes, ambos, uno la gráfica y el otro la música. Y bueno, por supuesto, la maestra Graciela, que siempre es cómplice de mis patoaventuras, que me dice, sí, bueno, aquí está, es la hija del maestro Gabriel. Qué bárbaras, qué honor tenerlas juntas. Me imagino que habían coincidido en otros eventos, no sé. No nos conocían. No se conocían. No, bueno, doy aplauso de verdad. Qué gusto que se estén conociendo aquí. Y bueno, es un honor porque finalmente ellas son la extensión de esta obra. Es este momento emotivo en el cual sus papás reunieron a las familias y nos siguen uniendo por su música, por su gráfica, porque cada letra, cada trazo retrata al mexicano, la esencia del mexicano, necesidades, carencias, aventuras, todo lo retrataron de una manera magistral. Ahorita la maestra
Claro, Eugenia está promocionando la canción ¿Dónde está mi consentida? ¿Dónde está mi consentida? Mi consentida, que también por favor les invitamos a que, adelante por favor, tomen asiento, hay lugar, gracias por venir. La voz de María Eugenia, de Eugenia León Carruña, ya les sabes. Es una canción escrita hace muchos años a una consentida de mi papá, por supuesto. Pero, bueno, esta canción que está incluida obviamente en mi canción, mi papá la hizo para una consentida. Nosotros somos 6 hermanas de mi mamá, que tuvo 2 varones con también. Pero yo decía, todos decíamos, yo soy la consentida. No, yo creo que fue mi mamá. Pero el maestro Ricardo Gutiérrez, director de la Orquesta Típica García Blanco, le dio otro sentido. Porque si decimos, ¿dónde está mi consentida? Una frase dicha de una madre para su hija perdida, cambia y estremece la canción, vuelve diferente, tiene otro sentido. Y bueno, sí es muy conmovedor. Y la acabamos de presentar porque Eugenia León nos hizo el favor de grabarla. Pues es un regalo para las madres que gusta, porque además ellas lo pidieron cuando la oyeron, dijeron la vamos a adoptar como un himno para nuestra causa. Entonces, ese fue el motivo. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Porque yo sé que estaba pendiente de todo lo que venga. Mire, y luego nos preguntan que si tienen vigencia. Es una pregunta recurrente. ¿Hay vigencia de la obra de los cronistas? Por supuesto, y aquí está la prueba. Porque nos estamos adaptando, ¿no, maestro? Todavía nos estamos adaptando a estos tiempos, las nuevas generaciones van conociendo, van identificando a estos personajes de la vida popular y bueno, pues es un gusto que estén aquí. Hace un año contamos con la maestra Graciela también que estuvimos en el estado de Hidalgo porque se gestionó la medalla post-mortem al maestro. Y de repente también nos reclamaban, ¿por qué post-mortem? ¿Por qué no vida? Afortunadamente fueron muy reconocidos en vida, afortunadamente sí lo fueron, pero esa medalla nació justamente ante la necesidad de las personas que deben de seguir trascendiendo, que debe de permear a las nuevas generaciones. Es voltear y decir, sí, aquí en Hidalgo tenemos a estas personas ilustres, ya no están en este plano, pero tienen que seguir vigentes, se tiene que hablar de ellos, tiene que la prensa volver a verlos, difundir su obra y las personas que no los conocen, encontrarlos y enamorarse de sus personajes, de estas melodías, y esa es nuestra labor como difusores de nuestra cultura, no permitir que este hilo tan delgado del olvido se vaya disolviendo. Hay que estar insistiendo, sí, nos gustan, y las nuevas generaciones contagiados con este entusiasmo, compartirles la gráfica, compartirles la música, vengan al museo, justamente el maestro Rosa nos comentaba esto, toda la riqueza cultural que tenemos en estas instalaciones es honor a quien honor merece, no olvidarnos que en este caso son manos creadoras que no siempre sabemos el nombre del autor, pero sí rendirles este tributo por estos espacios que sepan que valoramos su obra, que va más allá de algo que decore o que sea utilitario, va el alma de los artesanos y de los artistas, y bueno, pues sirvo esta noche para rendir un homenaje a todos estos artesanos, artistas, creadores, creativos, difusores culturales, que siempre se está en esta parte de trabajándole, promoviendo, difundiendo y estar presente. Siempre estar presente y darle el justo valor a las cosas. Existe, por ejemplo, la colección de Ruth Lechuga. Ruth Lechuga, cómo vio, si no saben quién es Ruth Lechuga, investiguenlo de verdad, cómo vio lo que los demás no estaban viendo, cómo valoró lo que los demás estaban valorando, y cómo gracias a ella se han abierto tantos espacios también. Así es que bueno, pues un gusto de verdad recibirlas, un honor, y pues como diríamos, arráncate a la que Fabián, a ver, platícanos.
cuéntanos, ¿tú de qué quieres platicar? ¿De qué personaje? ¿Alguna anécdota? Porque él, que la sabe todas, ¿eh? Él sí ya me ganó, ya, es que tiene la memoria más fresca, por eso decía acordeón. Ahora ya se convirtió en mi acordeón y él se sabe perfecto los personajes. A ver, ¿qué personaje que tú recuerdes podríamos ubicar aquí en el centro histórico? Ya, se le va a quemar la tatema, ¿le sabes esa frase? Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Fabián, como decía Mayra, pues, híjole, yo conozco a la familia Burrón desde hace 25 años, no aprendí a leer con ellos, en conjunto con la obra musical de Chava Flores, que pues, básicamente mi papá, pues, me lo inculcó, y yo crecí escuchando la música del señor Chava Flores, leyendo la obra de Gabriel Vargas, y se me viene mucho en este momento una canción de Chava Flores llamada Mi México de ayer. Es una canción de las más bonitas que yo he escuchado porque pues narra cómo era la Ciudad de México en los años 1900, que es cuando empieza la obra del maestro Gabriel Vargas. Yo sé que Gabriel Vargas empezó a escribir La familia Burrón en 1953 cuando pues, lanza estas canciones de Paquito, pero me sitúo en el contexto de cuando pues, los personajes principales, Borola y Regino, pues eran niños. Entonces, yo recuerdo mucho cuando yo escuchaba esa canción de Mi México de ayer y pues veía Los Burrón, esos episodios de la familia Burrón de 1953, en donde narran pues, sus vidas y sus infancias, pues es un complemento maravilloso, ¿no? Escuchar es un complemento auditivo, visual, que a mí a la postre pues me fue sirviendo bastante para ir creando un interés hacia la recopilación de archivos históricos. Yo en la actualidad pues me dediqué a dar clases de historia y para mí la familia Burrón fue una herramienta bastante interesante que pude ocupar para que mis estudiantes de secundaria y de preparatoria aprendieran el proceso histórico y las etapas históricas del país y la necesidad de utilizar los mismos métodos pedagógicos, de estar memorizando las cosas y de estar únicamente pues ocupando como herramienta los libros de texto que pues, da la SEP, ¿no? Creo que es bastante importante en las nuevas generaciones, me incluyo porque pues yo conocí a la familia Burrón ya cuando estaba en los últimos años, se podría decir, ¿no? 1998, 1999, y ahora pues es bastante difícil que los jóvenes lean porque con tanto contenido que tenemos en redes sociales, TikTok, Reels de Instagram, pues tú les pones un libro, una historieta y lo ven y dicen, no, mejor nos busco el resumen. Yo puedo decir que con algunos episodios que tuve que digitalizar, pues logré captar su atención debido a que pues, las frases chuscas del humor que había en los primeros episodios de esta historieta los atraparon completamente. Tuvimos la oportunidad de estar en el Museo de la Caricatura hace 2 meses y ahí les contaba un poquito de cómo fue evolucionando el humor del maestro Gabriel Vargas. En la primera época, por ejemplo, pues era un humor muy crudo, muy chusco, en el cual pues sí se veían peleas que hoy día yo creo estarían censuradas, ¿no? Por la forma en la cual Regino y Borola se agarran de los pelos, como Borola lo escribe explícitamente, es que le dice eres un idiota, enano, cosas así. Y por ejemplo, pues las golpizas que don Regino le da a Borola, ¿no? En la cual agarra cinturonazos, la jala de los cabellos, la arrastra y Borola a la poste pues hace lo mismo. Pues llamó bastante la atención de mis estudiantes y también algunas frases que son graciosas. Yo le comentaba a Mayra que el humor del maestro Gabriel Vargas sigue intacto porque hay situaciones que desde 1953 hasta la fecha no han cambiado en el contexto pues, de la metrópoli. Hay un episodio del cual me quedó muy grabado porque pues, Borola va en el metro con su hijo Regino y su hijo Regino le dice a Borola, mamá, una señora me viene pegando con la bolsa, ¿no? Y Borola se le queda viendo, dibuja en la viñeta, y Borola le dice a su hijo, pues es su culpa por no ahorrar para comprarse un carro. Ese tipo de cosas fue lo que llamó la atención de mis estudiantes e hizo que pues quisieran seguir leyendo, además de que explica algunos periodos históricos de una forma más digerible para ellos, como por ejemplo la Revolución Mexicana, que sí hay algunos episodios que plasma,
algunas situaciones como por ejemplo la escena trágica, y en la escena trágica pues muere el papá del señor Regino Burrones alcanzado por las balas aquí en el Parque de la Ciudadela. Toda la situación económica que van pues diciendo, que van narrando a través de las diferentes etapas de la familia Burrón, años 60, años 70, se empiezan a mencionar a varios personajes, tanto políticos como históricos, de formas pues muy chuscas, ¿no? Como, por ejemplo, el pelón Orejón y Cabezón, aquel que se aferró, que se iba a aferrar como perro al peso y lloró, cositas así, ¿no? Es gracioso porque pues eso hizo que mis estudiantes relacionaran pues, los nombres de estos presidentes con esas frases. Para mí pues fue un éxito esto al grado de que pues, pude realizar una presentación en el Museo Nacional Pedro Infante en el año 2024 para los grupos de la tercera edad y del INAPAM que pues llegaron a esa presentación, que fue un lleno total en el foro. Yo me sorprendí bastante. Y lo que más me sorprendió es que en ese momento también había bastantes jóvenes, había adolescentes. Yo pensaba que únicamente iban a llegar las personas de la tercera edad, pero pues estaban los jóvenes de secundaria, preparatoria, y me llamó bastante la atención que al finalizar se acercaron varios y me preguntaron si había forma de conseguir la obra del maestro Gabriel Vargas. Desafortunadamente en físico ya es muy complicado conseguirla, así que bueno, pues entre Mayra y yo nos hemos dado la tarea también de hacer un recopilatorio de pues, la obra del maestro Gabriel Vargas en digital. Ya tenemos más de 650 episodios, yo creo, de los años 50, 60 y 70. Es muy complicado conseguirlos porque son caros y pues la mayoría de las veces los que quedan físicos pues ya están en muy malas condiciones. Así que pues nos hemos dado la tarea pues de todo el material que hemos recibido nosotros, digitalizarlo, escanearlo de una forma en la cual se vea bien, y así pues yo me he encargado de difundir la obra del maestro en las escuelas en las que he dado clase, y pues hoy día pues ya estamos aquí dando a conocer la obra del maestro Gabriel Vargas aquí en el Museo de Arte Popular. A mí se me hace algo increíble que pues, este proyecto esté creciendo debido a que Gabriel Vargas, para mí junto con Chava Flores, son uno de los mayores cronistas del barrio, debido a que ellos describen cómo es la vida pues, de las personas comunes y corrientes, ¿no? Y me sorprende bastante que tanto de personas que eran del barrio como de los ricachones de la época, recordemos a personajes como Flor Tinoco, el tractor, que pues era niño bien de las lomas, de San Ángel, la tía rica Cristeta, que se fue de aquí del país en la época en que Echeverría empezó a hostigar a los ricachones, que tuvo que emigrar a París. Hubo un contexto bastante interesante también que pues Borola, que siempre menciona que ella es de alta alcurnia, que es una dama y tiene un hermano ratero que fue buscado por la policía por años, Ruperto Tacuche. Esos contrastes pues de tanto extremo se me hace algo increíble que el maestro Gabriel Vargas supo plasmar. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero pues Mayra me cuenta que fue un hombre muy educado, un hombre muy serio, y la forma en la cual se expresa, pues quizás suelto yo en esos diálogos a mí se me hace bastante increíble, porque creo que pues parte de su personalidad está plasmada tanto en la personalidad de algunos personajes como en los diálogos, pues cada una de las historias que presenta. Y no solamente se quedó aquí en la ciudad, sino que el maestro fue más allá, personajes como Riagoberto Mevelas, don Manuel Corochas allá, dice que en San Cirindango, en la Coyotera. En una ocasión nos dimos a la tarea de pues, sacar como la ubicación geográfica de dónde podían estar estos lugares. Llegamos a la conclusión que era por ahí por la Huasteca, entre Hidalgo, San Luis Potosí, por todos los recorridos que hacen, el tren, y mencionan unos nombres de pueblos medio raros, como La Conejera, Santo Antolín, el Ventorrillo, o sea, lugares que si te pones a investigar, sí existieron. Eran nombrecitos de poblados, nombrecitos de villones que pues hoy día pues, ya fueron absorbidos por municipios, porque pues, la mancha urbana se fue extendiendo. Y no conforme con eso, pues el maestro nos llevó hasta París, como les mencionaba, con la tía rica Cristeta. Un contexto totalmente diferente de gente millonaria, acaudalada, que vivió en los años 50, 60, 70.
¿Qué comía? Adelante, 80. ¿qué comía Cristina? Cosas muy raras, el famoso torito acaparrado, ¿cómo se llamaba? Champán para ricos. El champán, una botella enorme de champán en la Los cual ojitos de pues canario a la película. un sinfín, y por ejemplo pues este es otro contraste de cómo los burrón se alimentaban de cosas como papel remojado, Chilaquiles de chilaquiles de qué, chilaquiles de papel, etcétera, etcétera. huesitos de sal. Pero luego jugaban, ¿no? Los huesitos de jícama. Y bueno, pues por eso es que para mí Gabriel Vargas es un autor increíble debido a que supo plasmar todo esto en la historieta a través de los años. Ah, gracias, Fabián. Muchas gracias. Leticia, ¿qué tiene que ¿Cómo de maestro? ¿Les sonaba eso de los huesos de jícama? No, y las patitas de ojitos o patitas de canario a la piel. Eran ambas. El torito alcaparrado, era Torito lo que alcaparrado, había nacido, sí. Patas de canario, híjoles, quedan unos nombres muy raros que de momento es tanta información que son los que más se me vienen a la mente porque eran los más comunes dentro de la historieta. Los pescados recortados de foamy, gusanos de maceta de geranio, la corteza de árbol. Bueno, es que le tocó la crisis de los 80. Entonces también en esa crisis se ve reflejada la sociedad. Y por ejemplo, algo que también mencionábamos Mayra y yo es que Gabriel Vargas estaba adelantado a la época, porque en los 70s, 80s ya sacaba episodios en donde Borola construía unos camiones aéreos. Es el camión. Los famosos camiones aéreos, los famosos trenes subterráneos con los cuales robaba y saqueaba las tiendas para poder darle mercancía a los vecinos según de inicio como benefactora, pero pues se las acababa revendiendo al triple. Y los vecinos se endeudaban de por vida con ella. ¿Y qué tal cuando vendió los gatos de la azotea? Porque había muchos. Gatos de la azotea haciéndolos pasar como conejos, o sea, ese tipo de ideas a mí se me hace algo sumamente gracioso. Yo le comentaba a Mayra que quizás si la familia Burrón hubiera tenido una serie animada, hubiera tenido mucho éxito, porque hubiera sido mexicana. Sí hubo un episodio piloto, si no me equivoco, de TV Azteca, con el formato del Chavo animado, pero no sé el motivo por el cual no lo echaron a andar. Por los permisos, Pero a mí se me hacía genial, o sea, vi el piloto y dije, wow, o sea, esto hubiese tenido un éxito enorme de haberlo sacado por tanta ocurrencia y hubiera sido muy, muy gracioso. Exactamente, y hablando de eso, las palabras, para los de las nuevas generaciones que no sepan las palabras, ahorita vamos a leer algunas. Va a arrancarse el maestro con algunas palabras y a ver cuál identifica. A ver, dice, como chile deshebrado, enchelado, guajolote con angurria desguatizado, de agorrión, de gorra, de agrapa, hacer la meme, dormir la mona, de volada como de rayo, como bala, la cholla, la de hueso, la de bola de los pipis, la tatema, el caletre, la cesera, el chacatamente, ecolecua. Las de galopar, patrullas, memelas, carrizos, hilos, el aeroplátano, el pájaro de hierro, huacal con alas, el laboratorio de los chimoles, las tambochas, las macizas, las tepalcuanas, el bote, la zona del aguayón. A mover el bote, maestro. A mover el bote todo. El betarro continente del otro lado del charco, y los de Apipisca, Oclayos, Malora, Canijo, Quijo, Cábula, Quijo de la Quicurria. Y en Chiquerao, como marrano a la sombra, tras las rejas en el bote. Me lleva pifas, moverse como zambito, mover el corpachón, sacudir el esqueleto, sacudir la polilla, mover el bote, raspar la suela, bailotear, mover el aguayón, sangolotear. Ay, no va. Muchas gracias. A ver, otro par, por favor. Solo que no se les va a comentar algo. Estado burro, borrachín, briago, inflar, empinar el codo, cohete, zarazo, hasta el full, hasta las manitas. Aquí falta una que a mí personalmente se me hace muy graciosa, la famosa briaga de agarrapollos. Esa es para mí de las mejores. Para la nueva edición.
Purris, del cojol, hórrido, gacho, la caja de las alubias, la udera, la tripa, la huesuda. A ver, espérame tantito ahí. A ver, ¿cuál es la caja de las alubias? ¿Quién se la sabe? Ah, bueno, sí. ¿Cuál otra dijiste? La huesuda, la flaca, Esa sí se la sabe. la pelona, la fría, multichorro millonario, de la alta, riquillo, pipí, pipiris nice, garras, hilachos, trapos, ahí faltan otros como triques, tiliches, churches, este es un glosario que podemos, yo creo que no da para una página, si te pones a revisar todos los episodios vas a sacar una de palabras que dice de dónde salieron, pero son muy Ya tenemos graciosas tarea. y tienen mucho Yo luego organizando, ya tenemos tarea. Vamos a hacer el diccionario, pero van a ver, no nos recuerdan. Muchas de ellas las usamos mucho tiempo. Todavía. Sí, es que sí. El lenguaje va moldeándose a las épocas, pero hay palabras que quedan. Es que es la forma en la cual el barrio hablaba, ¿no? Y Sí. don Gabriel lo plasmó también. Es lo que yo le decía a Mayra, me sorprende porque él, siendo pues, un hombre tan recto, educado, que hablaba muy bien, plasmar esta forma en su historieta, digo, wow, o sea, una culturalidad Exacto, increíble. esa es la palabra. Exacto. A ver, permítanme, María, porque ya venimos con el tiempo, disculpa. Bien, yo les quería comentar que aquí en este libro, de las cosas a las que me aboqué fue justamente el rescate. Arranco con el acta de nacimiento del papá del maestro, el Tulancingo. Y curioso, los que no sepan cómo falleció el maestro, bueno, el papá, perdón, lo he platicado, que estaba él enfermo de la garganta, no se le dio la que era como él, que mandó a traer todos los instrumentos bueno, del Tulancingo, de la Ciudad de México. O sea, solo una personalidad como el abuelito de la maestra, se le pudo haber ocurrido. Traigo todo el quirófano para que me operen de las anginas. Fallece a plena operación, ¿cierto? Bueno, y toda la familia, no, nos están engañando y sacan la pistola para el médico, la enfermera, para todos. ¿Qué sucede? Esta anécdota de don Victoriano para mí resulta muy valiosa, porque era el papá de don Gabriel. Creo que de ahí salieron esas puntadas de doña Borola. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre traer un quirófano y a los médicos a tu casa? ¿A quién se le ocurre hacer el cablebus? ¿Cómo le llamaba? Ya se nos fue. Sí. Ya, la emoción de la tarde. Bueno, ahora le decimos cablebus, pero ya lo habían inventado. Borola ya lo había inventado. El guacopollo de... El famoso cuacopollo, la mezcla de un caballo con un pollo y con una inyección que traía unos menjurjes raros y el ingrediente secreto era el pulpo. Exacto. Entonces, toda esta iniciativa yo dije, no, es que lo sacó de su papá, esa es mi teoría. Lo sacó de don Victoriano, de ahí para el Real, todo ese imaginario, todas esas puntadas, como les decía, esas puntadas y esas ocurrencias, y transitan en estas páginas con títulos como Virole Violita, Frank, Rey de Lampa, la tía Cristeta tuvo su propia publicación en el Sol de México, no nada más en los burrón. O sea, tenía su propia edición dominical, más la publicación infantil. Los burrón también no solo fueron en revista, también fueron en periódico. Gilemón Metralla hizo campañas de publicidad, aparte de timar también a toda la gente que estaba a su alrededor, era piloto aviador, y bueno, Borola también piloteaba ahí con su amiguito el Floro Tinoco, que Floro Tinoco cuando era niño, es que hay tantas cosas que podemos platicar. Floro Tinoco cuando era niño, pues su mamá no se daba más y le contrataron una vaquita que estaba ahí junto a la cuna para alimentar al bebé. O aquella anécdota de Satán Carroña, ¿no? Que Satán, cuando le iba mal en la noche al conde Drácula mexicano, ¿qué tomaba? Le daban sangre de conejo o jurado de tuna rojo para que viera el color rojo y pensara que era sangre. Sí, y él que se la tomaba. En un biberón gigante. Su mami loca, ¿no? Y luego estos personajes extravagantes como el Caquico Cucubate, aquí consigo también al ave, el currutaco del Mapimí, que bueno, ya después me enteré que sí existía el Mapimí también.
O sea, hay muchas cosas que él va rescatando de todo lo que va viendo, va aprendiendo. Hace la organización de la Feria de San Marcos, hace un número especial de la Feria de San Marcos y a memoria, ¿no? A dictarle a sus dibujantes y a su secretaria Ilión y que dibujaran este capítulo, que también hace como 10 años el gobierno de Aguascalientes hizo una reedición de ese número conmemorando aquella aventura. Entonces, bueno, todo eso lo consigo aquí y efectivamente es un resumen, porque si no nos aventamos una enciclopedia de las aventuras, otra de las palabras, otra de los nombres de los locales, que el Bartolón, que el bar de las niñas Coconacas, que el restaurante Le Cazuelé, las pulquerías, la piquería, las tortillas que tenían, todas tenían, el periódico El Yoyo o La Jeringa, los funerales Sideral, funeraria La Calaca. No, entonces son una serie de barbaridades, palabras, frases, nombres de lugares, nombres de personajes, espacios fuera de la tierra como el Canico Cucupate, o personajes que hablan como el animal, el peterete, que es el único animal que habla, que está en pro de la ecología precisamente, porque ahí viene otro valor de esta obra, que siempre está pendiente de la ecología, de los valores y del respeto a nuestro entorno. Así es que bueno, hay tanto que hablar. Ya nos están corriendo, no nos corre, espérate. Vamos a ver. También el maestro Osterly, pues nos quisiera mencionar algo. A ver, participen por favor. Chela Vargas, ¿nos quieras comentar algo? Y bueno, pues yo me disculpo, voy llegando porque no está en círculo de 3 pistas, sino de 4 pistas. ¿Quieres comentar algo? Me quedo admirada de veras de todo. Me quedo admirada de todo la recopilación de todo que en muchas, yo misma ya no me acuerdo de muchas de las cosas, ¿no? Pero Mayra ha sido una cosa increíble, esta recopilación de estar buscando cuando se dedicó a hacer cirugía plástica también. Según le jalaban para dónde querían los ojos, enchinados. Ajá, nada alejado a la realidad, ¿no? De las emociones. Inundó la vecindad para hacer una alberca porque les cobraban, ¿sí? Tantos detalles. Era Cuando increíble. se injertó silicón y se le fundió en la azotea y con el calorón de la azotea. Se le emborcharon. Era increíble para haber conocido a un papá tan serio y oír tantas cosas, hasta yo misma me quedo luego admirada realmente. Don Chava sí era su cotidianidad más. También era serio. También era serio. Sí, también era. Mi papá tiene una frase que hay otro libro que él escribió, se llama Relatos de mi barrio. Yo puse entre otras frases de él que me pareció muy graciosa porque todo el mundo me decía que mi papá era serio y yo se lo comenté, sobre todo los periodistas me decían. Y me decían, es que esté enojado, es que soy jetón. Es que tenían, la verdad, tuve la fortuna de conocer al maestro Vargas. El otro día vi tu entrevista que me la pasaron. Me encanta todo lo que has investigado y los felicito porque verdaderamente es una obra que hay que desmenuzar. Y hay una cosa que me pasó con el maestro y ahorita que decían, yo le dije, maestro, cuando le pedí que me hiciera la portada del cancionero de mi papá, tuvimos mucha cercanía, muy amable, y yo me quedaba la duda y le pregunté, maestro, mi papá escribió del pueblo, cómo nos vestimos, cómo nos divertimos, todo. El cancionero también tiene un glosario, porque había otra frase de mi papá que decía, ya ven para qué nacen tan tarde, uno tiene que venirles a contar todo. y sí es cierto. Y el maestro, le digo, bueno, mi papá nació aquí, nació en la Merced, pero usted, ¿de dónde
de dónde viene todo su conocimiento del barrio y me dijo, me contó un poquito, era de familia acomodada, ¿verdad? Tenían, su mamá, se muere su papá y se vienen a la Ciudad de México, y dice, a mí siempre me hablaron de Tepito, y yo tenía un amigo que yo le pedía que me llevara a Tepito, y ahí empecé a conocer a los personajes de los que después escribió. Eso me lo dijo, y se me hace muy lógico, pero además el humor, el poder de observación que los dos tienen, el poder de síntesis. Mi papá decía, yo soy en la música lo que Gabriel Vargas es en la caricatura. O sea, estamos los dos del mismo lado de la banqueta. Ahí está en la canción. Exacto, sí, no, y estas ilustraciones tan maravillosas. De hecho, los invito a ver un video. Bueno, ahí en mi canal de YouTube hay un video justo que lo ilustro con un número de Don Gabriel del metro, precisamente. Ahorita recuerdo el nombre de la canción, se me olvidó, porque me está impresionando. La Estás canción haciendo a José Miguel Verde así de ya. No, la verdad es que, bueno, pues, hay otros compromisos. Y no, seguramente tienen la inquietud y la curiosidad de seguir platicando con Mayola, con Fabián, con el propio maestro de la Cruz. Pero bueno, pues, Dios Corona a veces es nuestro enemigo. Ahorita, 3 avisos parroquiales. El primero, bueno, pues, precisamente como dice Mayola, tiene un canal de YouTube donde sube muchas cosas. Las entrevistas recientes que han hecho una gira de medios importante, la doctora Juego, la relación, viene el Heraldo, viene la presentación también en la FUL de Pachuca y de Suma Medios, y bueno, también Fabián tiene redes sociales. El maestro Miguel de la Cruz, todas las mañanas lo podemos degustar en el suplemento cultural del canal, del noticiero del canal 11, y todos los viernes y sábados en Leo con el 11, en diferentes librerías y bibliotecas de prestigio como la Escuela de Castellanos, Gandhi, hasta el Palacio Postal, y es una de las razones por las que el maestro trae compromiso, pero bueno, les agradecemos mucho. Seguramente hay muchas ganas de platicar con ellos. Aquí afuera van a estar Mayola firmando los libros. Hago el aviso parroquial, el libro está en 250 pesos, con el autógrafo de la autora, por supuesto. Y también nuestros amigos del Museo de la Caricatura de 1990 nos dan algunos productos alusivos, unas loterías y unos cupones. También si quieren adquirir estos productos alusivos a la familia Burrón. Maestro Bosterly, no sé si quiera contar. Nada más preguntarte si alguien tiene alguna duda, quisiera hacerle alguna pregunta a los tres del panel o a las chicas de estos dos grandes conjuntos de la cultural de este país. Entonces, hay gente de muchas generaciones, creo que los que lo vivimos y lo leímos, podemos tener las anécdotas, los que nada más lo leyeron y no los conocieron en el momento de este periodo maravilloso de la Ciudad de México, o los que de alguna manera nada más lo conocen por referencia. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, estamos a partir. Yo creo que es un momento especial, tanto por Miguel, que insisto, es un portento de la cultura en México, Mayola, que de alguna forma ha hecho toda esta investigación, Fabián, que ha convertido, pese a su joven edad, en un especialista del tema. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, Nicolás. Adelante. Nicolás, que es coleccionista también. El tema, lo pueden hacer. Ahorita le pido las mesas. A ver, Nicolás, con esto despedimos. Pues antes que nada, pues buenas tardes, Mayra, es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto haber compartido esta experiencia tan maravillosa, que para mí es una gran sorpresa también ver la hija del señor Gabriel Vargas, del maestro, pues aquí se encuentra aquí presente, y ya la hija también, Rochada Flores. Pues es un gusto para mí estar aquí, y pues muchas gracias por compartir parte de tus enseñanzas, de tus conocimientos a través de esta obra condensada que pues pone todo lo básico de Gabriel Vargas. Yo colecciono desde hace 30 años, entonces, pues seguimos adelante. Que como lo habían comentado, pues ya es que cada vez ya es un poquito ya más complicado porque ya es físico y es más difícil, pero pues seguiremos adelante. Y muchísimas gracias y pues, que Dios los bendiga, y ya hay otra próxima charla. Gracias. Así que,
También nos pueden encontrar además. Y el último comercial, también tenemos una degustación cortesía de Mezcal Galope, aquí en la entrada. Pueden buscar Espadín desde Oaxaca hoy para El discurso, como diría Rochana. una exactamente. Y la otra canción que Mayola ya no me dejó terminar era la del metro, bien el metro, bien grandote, rapidote, bien cargado, no, bien limpiote, no como el camión de mi compadre Gilemón que va a la canción. Y ahí aquí no me echan guajolotes. Y ya barras tratando todas las estaciones de la línea 2 de la azul. En ese entonces no llegaba hasta el Toreo, llegaba a Panteones nada más, y del otro lado llegaba, me parece que a General Anaya, Zaragoza, sí, no llegaba tampoco llegaba hasta Tasqueña, pero muy bien. Todas. El pueblo y gobierno logrado fue posible la construcción y un sistema de transporte colectivo que tiende a dar a la ciudad un aspecto y a sustentarla entre las mejores. En el anterior Tenía que escucharse lo mínimo del maestro, ¿verdad? Porque también es una gran producción. Muchas gracias, encantada de la vida de cada uno de ustedes que esté aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Y cualquier cosa, ahorita platicamos en afuera. Muchas gracias, maestro, porque tiene otro compromiso también. Gracias por tu esfuerzo. Muy amable, gracias, maestro.